Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en Discípulos en Proceso, episodio número 5. Gracias a Dios porque podemos llegar hasta este número y creo yo que vamos a la mitad de la temporada, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar de lleno con el tema de hoy, que es depresión y ansiedad, un tema delicado, profundo, pero que lo hemos visto latente en nuestras iglesias, en nuestras familias. Entonces, es un privilegio para mí presentarles al equipo base, Armando, Mimi, siempre están aquí. Dios les bendiga, gracias por su apoyo. Aquí a mi lado izquierdo, apretándome porque quiere un beso mi esposa, pero bueno, aquí estamos. Atrás de nosotros, mis hijos haciendo la tarea, pero aquí estamos. Muchas gracias. Mimi, ¿nos puedes presentar a nuestros invitados especiales? Yo sé que tal vez fue muy rápido este asunto, pero gracias a Dios porque él acomodó las cosas. Y ahorita se van a dar cuenta por qué, porque aún ni la distancia, estamos desde diferentes lados. Increíble, gracias a Dios, pero si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido. Adelante, Mimi. Hola, buenas noches. Voy a dar la bienvenida a nuestras tres invitadas el día de hoy. Ellas son conocedoras del tema y no nada más en el área física, sino también en el área espiritual. En primer lugar tenemos, me voy a ir por orden alfabético, con la hermana Raquel Arteaga. Ella es doctora, tiene una especialidad en pediatría y además ella tiene una maestría en orientación a la familia por Sendas. Sí, ¿verdad, hermana? Sí. Sí, así es. Dios les bendiga. También está con nosotros otra doctora. Ella es la hermana Yolanda Castillo. Ella, sí, bueno, la hermana Raquel es de La Piedad, de la Iglesia Rey de Reyes, y nuestra hermana Yolanda Castillo es de la Iglesia Getsemaní. Ella es también médico pediatra con especialidad en gastroenterología y además tiene una maestría en ciencias médicas y a su currículum también le podremos agregar que es diplomada en consejería y pastora asociada en familia Getsemaní. Dios le bendiga, hermana Yoli, mucho gusto, Dios le bendiga. Y por Gracias. último, a la, Bendiciones. a la más chiquita de todos, ella tiene 23 años, es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara. Es coordinadora de Área México en patrocinio de becas a hijos de pastores y presidenta de JNI local. Dios te bendiga, Hanna. Dios les bendiga, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mimi. Siempre, siempre al tiro, Mimi. Me encanta eso. Su apoyo es siempre importantísimo. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy, depresión y ansiedad. Quiero partir solamente de unas cifras. No vamos a meternos tanto en estadística, pero sí me llama mucho la atención lo siguiente. En un país de México con 129.7 millones de habitantes, 129.7 millones de habitantes, la depresión tiene en las personas adultas, abarca 3.6 millones de personas, de adultos. Estoy hablando solo de adultos. Y la ansiedad, aquí no tengo la cantidad exacta, pero podemos más o menos sacar cuentas, es el 19.3% de casos severos de ansiedad. 19.3. Estamos hablando de poco menos de 24 millones de personas que padecen ansiedad. Somos un país ansioso, o no sé si sea el término correcto ese, que padecemos ansiedad. Y el 31% padece niveles moderados o mínimos de ansiedad. Estamos hablando de cantidades, al menos para mí, de llamar mucho la atención. O sea, más alrededor de 24 millones de personas. Entramos con el tema. Bienvenidas a cada uno de ustedes. Y ahora sí, quiero partir de esta pregunta. ¿Qué es la depresión y qué es la ansiedad? Bueno, si les parece, a mí me gustaría comenzar platicando un poquito, muy resumido, de lo mucho que realmente son estos dos trastornos, ¿no? En primer lugar, la depresión, en
bueno, basándonos en el libro que es como el que se basan los psicólogos, los psiquiatras, está dividido en varios trastornos, o sea que hay un apartado sobre los trastornos depresivos. O sea que quiere decir que hay más de un trastorno depresivo. Hay varios tipos y estos dependen de, digamos, de la gravedad, del tiempo que tiene, de la sintomatología sobre todo. Entonces es muy variado, ¿no? Y cuando decimos depresión, normalmente nos referimos como de manera general. Y hablando de esta forma general, porque si me voy de uno en uno sería muy tardado, pero Sí, sí. hablando general en los trastornos depresivos, son estas sintomatologías con un estado de ánimo pues vaya la redundancia, deprimido la mayor parte del tiempo, en un estado de tristeza profunda por un tiempo establecido, ¿no? Es una disminución en gran manera del interés o de hacer cosas, hacer algunas actividades o simplemente también perder el interés o el placer de hacer estas actividades que a lo mejor en algún momento disfrutábamos, no sé, por ejemplo, antes, no sé, alguien disfrutaba salir y jugar béisbol, entrenar béisbol y de pronto ya perdió completo interés, ya no se siente con la misma emoción como para poder hacerlo, se siente simplemente desganado, ¿no? También está como una pérdida o aumento de peso, puede ser una de las dos, también de apetito, o sea, estos son signos que pueden llamar la atención también y pueden ser sintomatología de un trastorno depresivo. El insomnio también puede ser o lo contrario, ¿no? Cuando a la gente se le va el sueño o duerme demasiado. Estos pueden ser otros factores importantes que deben uno como que estar alerta para estas situaciones, ¿no? Cuando alguien que tenía un ciclo de sueño, digamos, regular, se llega a fluctuar, o duerma muy poco o duerma demasiadas horas. También cuando, este es uno que normalmente no se habla tanto, pero es cuando la gente tiene como un, psicomotormente hablando, ya es como más lento, o sea, sus acciones son más letargadas o son más como que con menos energía. Este es otro factor que normalmente no se habla tanto y creo que la gente nada más tiene una idea de que depresión es estar triste y nada más, ¿no? Pero vienen muchas más pues sintomatologías, ¿no? En esto. También cuando las personas tienen dificultad para concentrarse, para poder retener a lo mejor alguna información que antes no hubiera sido difícil para ellos retenerla, ¿no? La memoria como que se pues modifica o varía un poco y ya está fluctuando, ya no puede recordar algunos datos, no puede retener la información, incluso a corto plazo. Esa es otra como foquito rojo para este tipo de trastornos. Y bueno, la capacidad para tomar decisiones, esa también puede ser una que no se habla tanto cuando las personas como que ya tienen la dificultad para poder tomar decisiones, para concentrarse simplemente en sus actividades, aunque sea que estés hablando en una conversación cotidiana con la persona, como que te das cuenta que a veces las personas como que se pierden y como que regresan y eso también puede ser otro, ¿no? Y bueno, el otro que es muy común son estos pensamientos o ideación suicida o ideación de muerte. Estos como pensamientos de ya no quiero estar aquí, ¿qué pasaría si yo me voy? ¿Realmente a la gente le importaría? Y este es un poquito más fuerte, ¿no? O sea, no es necesario que la gente llegue a tener este tipo de pensamientos para tener un trastorno depresivo, pero es uno de los más conocidos. Pero es ahí donde me gustaría como enfatizar y dejar en claro que no necesita una persona estar pensando en la muerte o desear la muerte para tener un trastorno depresivo. Con que se tenga otros de los anteriores síntomas que mencioné previamente, tienen que tener como que, obviamente, acompañado de un psicólogo y de un psiquiatra que lleve el diagnóstico, ¿verdad? Pero pueden ser otra cantidad de síntomas, digamos, 5 de los que mencioné, y a lo mejor no tener uno, y ya tiene el trastorno de depresión. No solamente es como pensar en muerte y ya es depresión, o si no tiene eso, no tiene. Entonces ese es uno muy, muy importante.
Y rápidamente, así para no llevarme así tanto, el de la ansiedad es, bueno, también tiene varios tipos de trastornos, ¿no? De la ansiedad. Y el que más se conoce es cuando dicen tengo ansiedad, se refiere normalmente a la ansiedad generalizada, así se llama ese trastorno. Este es cuando hay una preocupación excesiva, ¿no? Y también se basan los trastornos con la temporalidad que se va teniendo y con eso se van basando los trastornos. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada tiene que tener al menos 6 meses de la sintomatología. O sea, estar presentando por esos 6 meses todos esos síntomas como algunos que voy a mencionar. Por ejemplo, la inquietud, el estar en una sensación como de estar, no sé, atrapado, que estás como que muy nervioso, esta tensión también como física, así muscular, como que tener, no sé, incluso la quijada, estar haciendo mucha fuerza, a lo mejor engarrotar los dedos del pie, estar como que con los hombros así, tensa físicamente, ¿no? Ese puede ser también uno de los síntomas. Los trastornos del sueño también se ven afectados, ¿no? Igual puede ser insomnio, puede que se les vaya el sueño por estar con su mente activa pensando tantas cosas incluso en la noche, ¿no? La irritabilidad también puede ser otra y puede ser una también de la depresión, sobre todo en los niños. Cuando los niños no sabemos cómo identificarlo, a veces los niños están muy irritables cuando están teniendo un trastorno depresivo. Y en la ansiedad también, la irritabilidad es uno de los síntomas que se presentan em, en muchas ocasiones. Em, la fatiga, mucha gente también, igual que en la depresión, se cansa demasiado, le cansa salir, estar, no sé, muchas horas afuera, es como que ya en un momento ya se sobreestimula y ya como que quiere llegar a la casa y llega a la casa y ya se siente como que aliviado, ¿no? Igual la dificultad para concentrarse o tener como que la mente en blanco, como que no estar muy presente o mm, no estar en el cuarto, no sé si me explico, ¿no? Si estoy con una persona, no estamos en el mismo lugar a pesar de estar en el mismo lugar. Y tienen que ver muchos de estos síntomas junto con la depresión, por eso son comórbidos, o sea, van de la mano. Pueden tener depresión y tener ansiedad porque estos son, pues digamos, amiguitos, ¿no? Como que empatan y pueden ir de la mano estos trastornos y es también, pues, cuestión de tener mucho cuidado con estos síntomas que pueden ser también similares, pero pues pueden ir juntitos, ¿no? Así a resumidas cuentas. Eso. Sí, 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 muchas gracias, Hanna. No sé si alguien más quiera comentar algo, aportar algo o preguntar. Yo creo que las tenemos aquí y se vale ahorita preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Los síntomas son graduales o pueden ser así de un momento a otro? ¿O cómo está eso, Hanna, más o menos? ¿Sí me expliqué en la pregunta? Sí, creo que sí. Puede haber, puede haber ocasiones en las que unos síntomas, por ejemplo, estén más elevados que otros. Por ejemplo, mucha irritabilidad, pocos pensamientos de muerte, mucho cansancio, poco capacidad de concentración. O sea, entre los síntomas pueden ser de diferente gravedad o también puede que a lo mejor haya empezado de poco y poco en poco se van aumentando. Pero no es como que primero tenga que ser de que paso a paso, ¿no? Empiezan con poquita irritabilidad, luego poco a poco, porque hay un momento en el que a veces de tanta acumulación que ha estado la persona teniendo, a veces llega como que a explotar y la gente piensa, no, pues es que de la nada, pero es como que se van juntando factores, se van juntando situaciones y cosas y es que es por eso que llega a tener a lo mejor una gravedad o un nivel más alto que otro. Y dependen mucho de los casos, depende mucho de la persona. Por eso siempre la gente como que les choca a los psicólogos que dicen, ay, depende. Entonces para todas las preguntas siempre es como de, pues depende. Depende del contexto de la persona, depende de la persona misma, depende de las cosas el ambiente, ¿no? En el que se está desenvolviendo la persona. Y pues sí, o sea, respondiendo a la pregunta, puede que haya em, como que siendo gradual o puede también que unas cosas sean más elevadas que otras, pero no es como que sea una regla que tenga que ser de alguna forma, no es como que hayan unos pasos para eso. Ok, estoy entendiendo Ujú. entonces, hay
diferentes detonadores, ¿no? O sea, el carácter de uno, el ritmo de vida que llevamos, eh, las diferentes situaciones que se van presentando en matrimonio, en los hijos, trabajo, etcétera. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que, que ha marcado mucho, porque recién que yo inicié el ministerio aquí en la iglesia se presentó un caso en uno de los muchachos. Es que no, tú lo veías, lo saludabas, platicabas con él y mira, y platicaba súper bien. Yo lo centrado Ujú. y llegó el momento, y lo digo con una tristeza muy fuerte, se suicidó. O sea, y nadie nos imaginamos nada. O sea, fue un golpe durísimo. Y lo llevo aquí a mi corazón porque pues platicábamos en la iglesia y se sentaba y platicaba con mi papá, platicaba conmigo y nunca, yo en lo personal hablo por mí, logré detectar algo así que me llamara la atención. Y Sí, me causa mucha preocupación que nos callamos muchas cosas o que no podemos descifrar, no sé si sea la palabra correcta, descifrar esas acciones que en un momento pudieran afectar de esta forma a la persona. sí, Chava, si me permite un poquito, precisamente Adelante. quería comentar en este aspecto que, que precisamente estos síntomas que Hannah nos acaba de mencionar son síntomas que que si los preguntamos a una población en general, pudiéramos decir cuántas personas los tienen. Y los comentamos incluso, pero los pasamos por alto. Ay, me siento bien cansada. Ay, hoy no tenía ganas de levantarme. Ay, estás bien estresada. Estás, estás muy cansada. Así que entonces, en un momento dado, pudiéramos decir, pareciera que son, la verdad, la gente lo está diciendo, pero no le estamos dando la importancia. El niño no aprende, el niño ya no quiere ir a la escuela y lo tachamos de rebelde, pero cuando nos damos cuenta son síntomas de una depresión. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, ¿me creerá, hermana? Me sentía tan mal que no me podía levantar. Y realmente nos está hablando de que hay un trasfondo. No quiero justificar, no quiero decir que todos los casos lo sean, pero sí que lo escuchamos en el diario y no le estamos dando la importancia a esto. Sí, otra de las formas que se expresan es a través de algún síntoma. O sea, muchas veces no llegan, no identifican así como que están tristes o desanimados, sino que llegan con problemas de colitis, o sea, o dolor abdominal. Llegan, incluso yo he visto un incremento en niños adolescentes donde no pueden pasar el alimento, le llamamos disfagia. Y hacemos todo tipo de estudios y no encontramos nada más que va saliendo una cuestión emocional. Entonces, también considerar este grupo de personas que identifican como una enfermedad o un síntoma y en realidad lo sienten, no es que estén inventando, les duele de verdad o no pueden pasarlo, el alimento, por poner algunos ejemplos. Entonces, también recordar que algunos de estos síntomas se pueden relacionar con problemas de ansiedad o depresión. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros podemos padecer estos trastornos, cristianos, no cristianos, líderes de iglesias, no líderes, cualquier persona está expuesta a estas situaciones, niños, adultos. Yo lo veo, bueno, creo yo, lo he visto hacen adultos mayores y en niños, no sé, niños de primaria, que aunque se presenta también en secundaria, es un poquito más difícil identificarlo, pero lo he visto, pero cualquiera de nosotros podemos estar expuesto a estas situaciones, es la pregunta, cualquiera de nosotros, porque decimos, no, es que el cristiano no pasa por esto, no, 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 hay muchos mitos, ¿no? Muchos mitos alrededor de esto, de que no es real, es su imaginación, es flojera, es X cosa, pretexto, o sea, muchas cosas.
estamos todos expuestos a esto, esa es mi pregunta, ¿cómo ven? Sí, me gustaría comenzar a contestar. Es una pregunta muy interesante y muy importante. Cualquier persona de cualquier edad está expuesto o puede llegar a padecerla. Hay niños incluso que se han suicidado por estados de depresión extremo. Hay ancianos que se han suicidado. Sí hay grupos de mayor riesgo que se han identificado, pero cualquier persona. Y dentro del pueblo cristiano es muy importante. Yo he revisado como que está dividida la opinión, como que el cristiano no tuviera derecho o no se puede enfermar, porque si se enferma, pues es un signo de debilidad espiritual o de falta de fe, pero no es así. Y aquí podríamos regresarnos a revisar algunas de las causas. No hay una sola causa que identifique esta es la causa de la depresión. Se ha asociado, incluso algunos factores no se conocen, pero se ha asociado, por ejemplo, que hay ciertos factores genéticos, es decir, cuando en una familia hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, probablemente también aumente en algún otro miembro de la familia. Hay factores cerebrales, tiene que ver con algo que hemos escuchado como los neurotransmisores que están disminuidos, que se llaman serotonina, adrenalina. Estos pueden estar disminuidos y ser un factor que favorezca los estados de depresión. Hay factores ambientales, sí, que esos son innumerables. Obviamente sí tiene que ver también la cuestión familiar, la cuestión incluso de algunos fármacos, personas que están en tratamiento o personas vienen a ser como ciertos disparadores. Por ejemplo, una persona que le da un diagnóstico de un cáncer, una enfermedad terminal, pues puede entrar en un estado de depresión ante esa circunstancia. Entonces, hay múltiples factores que pueden intervenir en la presentación de estas enfermedades. Entonces, es importante como pueblo cristiano considerar que la depresión, la ansiedad son enfermedades que el pueblo cristiano puede padecer y no es necesariamente un signo de debilidad espiritual. Es una enfermedad que se manifiesta, digamos, orgánicamente también y que podemos ahorita, yo estoy recordando algunos héroes de la fe que en la Biblia nos narra. No se conocía como tal la palabra depresión, ansiedad, trastornos mayores, etcétera, pero vemos y podemos recordar el caso de Elías, por ejemplo. Elías, que venía de una gran victoria y en un momento, él lo dice así literal, o sea, ya mátame, ¿no? O sea, o quiero morir. Era un estado de depresión, ¿verdad? David también lo ilustra en sus salmos, ¿verdad? Como a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, él pasó sus días, sus etapas, periodos de depresión. Habla en uno de los salmos que se siente abatida su alma hasta el polvo de la tierra, ¿no? Y hay muchas expresiones en los salmos en los momentos de ansiedad, de depresión que él vivió, ¿verdad? Hay muchos salmos, por eso también de ahí se producen muchos salmos, como Dios le dio la victoria, se producen muchos salmos de victoria en la ansiedad y depresión, pero es lo que puedo ahorita comentar. ¿Qué hacer en situaciones así? Ahorita lo que nos comentaba doctora Yoli, vemos en la palabra ejemplos claros de los personajes de la Biblia que pasaron estas situaciones reales y muy fuertes. A mí me llega al corazón leer las palabras de David cuando dice, o sea, está en un grado en que transmite con sus palabras lo que está sintiendo, esa terrible presión, esa soledad, ese sentimiento tan fuerte, ¿no? Pero están ahí escritos siendo testigos de que fueron rescatados por la gracia de Dios también, porque una de las palabras de David, bendice alma mía, o sea, en ti encuentro el propósito de mi vida. Estoy parafraseando algunos de los salmos de David, ¿sí? Entonces, podemos nosotros en alguna situación así, y me voy a adelantar tal vez un poquito en el tema, recurrir a la Biblia, pero también necesitamos
apoyo. Y voy a comentar algo. Como pueblo de Dios, como iglesia, algunos puntos que necesitamos comprender o que necesitamos tomarlos, vivirlos, practicarlos, es la comprensión, la empatía, aunque se oiga chistoso. Se supone que todos en la iglesia tenemos empatía, pero tenemos que practicarlos porque, digo, hemos visto casos de depresión en nuestras iglesias y necesitamos esa empatía, necesitamos mostrar ese interés, comunicar. Uh, la gente que está en estos casos procura aislarse, hacerle notar nuestro interés por ellos, ¿verdad? Una palabra, un abrazo. A lo mejor al principio se sienten renuentes y muy fríos, pero es como iglesia, creo que es eso, ¿no? Esa comprensión, esa empatía, el hacerlos sentir parte de, como la iglesia. Esto es eh, algo tal vez muy sencillo en qué hacer en estos casos. ¿Qué más podríamos hacer en estos casos, doctoras, amigos? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué hacer en una situación así? Sí, Chava, si me permiten, mira, yo quiero compartir que el ser humano somos, como dice la palabra, nuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Entonces, primero que tenemos que ser, estar ahí, algo que ciertamente la depresión es una enfermedad de salud mental, pero que afecta el cuerpo, como decía nuestra hermana Yoli. Más, yo creo que ella como gastroenteróloga lo ve, porque le han llamado que el intestino es el segundo cerebro, ¿verdad? Todo lo que pasa emocionalmente, el intestino, luego tiene algo, una reacción, pero estar allí, no juzgar, menos condenar, no juzgar, no condenar, ocuparnos y preocuparnos de las cuestiones físicas, de si está padeciendo alguna enfermedad, eh, aliviar esa enfermedad. A mí algo que me llama la atención precisamente en el caso de Elías es que nuestro Dios le dice a Elías, come y duerme. Él no le dijo en el momento, voy a manifestar mi presencia, te voy a llenar de mi espíritu en este momento. Lo puso 2 veces, comer y dormir, y posteriormente el Señor se le manifiesta a él en una brisa suave, una brisa apacible, dice la palabra de Dios. Pero estar allí, ciertamente tenemos que tener consejería espiritual, pero la terapia psicológica, que ahorita Hanna nos puede extender más de esto, y muchas veces también se va a requerir la medicación. Y aquí es bien importante que el aceptar una medicación no quiere decir que no creamos en el poder de Dios, porque como lo decía la hermana Yoli, estamos hablando de neurotransmisores, estamos hablando de sustancias químicas que nuestro cuerpo requiere. En lo personal, sabemos que hay enfermedades que se agotan estos neurotransmisores. Hay jornadas de trabajo como la gente que trabajamos de noche, estos neurotransmisores se agotan y somos más vulnerables y tenemos que hacer, que tener una suplementación, y esto puede ser a través de la medicación, a través del acompañamiento espiritual, cuando nosotros le guiamos a esta persona a confiar en las promesas de Dios y que de alguna manera, como dice el apóstol Pablo, haya una renovación de la mente. Al tener las promesas de Dios, al leer la palabra, al llenarse, todos los temores pueden ir. Podemos tener el ejemplo de David cuando él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero acompañar, estar allí, no juzgar, buscar una ayuda médica, una ayuda profesional y sobre todo la oración y el estudio de la palabra. Sí, nada más como para complementar poquito, porque básicamente, como han mencionado las doctoras, ¿no? El no juzgar es algo muy importante y sobre todo acompañar en el sentido de no minimizar y no invalidar a las personas, que eso es algo que hacemos a veces por querer ayudar y terminamos minimizando o por querer em,
no sé, al levantar a la otra persona estamos haciendo lo contrario y estamos invalidando. Ay, no es para tanto. Yo tengo un familiar que pasó por algo peor. Ahí ya estamos minimizando los sentimientos de la otra persona e invalidando la situación misma. Algo que pasaba mucho que he escuchado y me decían algunos pacientes es que yo no me puedo sentir tan mal porque una tía pasó por esto. Y yo digo, el dolor no es medible como del 1 al 10 qué tanto te duele. Ah, pues a ti te duele más que a tal persona. El dolor es dolor y eso es lo que yo he dicho a los pacientes que he tenido, ¿no? No importa si estás pasando por un divorcio, no importa si perdiste a tu mascota, no importa si un niño perdió su peluche, a lo mejor para ese niño el peluche lo era todo, ¿no? Y para los adultos es como, es muy fácil decir, ay, es solo un peluche y como que no comprendemos la mentalidad del niño en ese momento de que para él era su confort emocional, era su compañero, era, o sea, estas cosas que a veces nosotros nada más vemos como que muy por una tangente y nos vamos por la minimización e invalidación. Y es algo muy importante que también como cristianos tenemos que tener muy presentes por la misma parte que me comentaba la doctora Yoli, ¿no? Em, el hecho de decir como, no, pues es que esta persona está pasando por tal cosa y vamos a dejarlo así. Bueno, necesitamos un acompañamiento, sobre todo espiritual, tener un pastor de confianza, tener un mentor, eso es algo que es muy importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Muchos jóvenes, incluso yo como que he hablado con jóvenes, con adolescentes, y no tienen un mentor espiritual, y eso es pues clave para nuestro crecimiento espiritual y en cada área, ¿no? Los pastores también tienen que tener también sus propios mentores, o sea, no nos limitamos solamente a algunas edades. El acompañamiento psicológico, sobre todo, hay algunos enfoques de terapias que son pues más ideales para los trastornos. Por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual. No voy a decir ese porque ese sea mi enfoque, pero porque ese es el más adecuado para los trastornos, que vas con la conducta y la cognición. Cognitivo, cognición, conductual, ¿no? Conducta. Entonces, los trastornos se manejan mucho, o pueden trabajarse muy bien con la terapia cognitivo-conductual en la psicología. Y bien decía la doctora Raquel, siento que la parte de la psiquiatría está muy tachado en la iglesia cristiana o en cualquier como que religión, también está visto como de cómo vas a medicar a alguien, no, es que cómo es posible que entonces, y justo decía la hermana Yolino, la falta de fe. Em, Recordemos que también hay afectaciones pues biológicas, ¿no? Y puede haber un desequilibrio o un desbalance químico. Entonces hay veces que, de hecho, hay imágenes donde se ve una persona con un cerebro sin depresión y un cerebro de una persona con depresión y pueden ver cómo se ven las neuroimágenes, el desbalance increíble, o sea, pueden buscar ahí cerebro o imágenes, neuroimágenes, personas con depresión y sin depresión, contraste o algo así, y pueden ver cómo se nota esta diferencia de cómo químicamente el cerebro es diferente y reacciona diferente, y es por eso que es necesario en algunos casos ser medicados. No es porque digamos, no, es que ya estás como que muy mal y te vamos a mandar a ella y la persona dice, no sé, alguien creyente dice, ¿cómo puedes mandar a alguien a que se medique? Es porque es necesario para esa persona, porque puede que a lo mejor sirva nada más la terapia psicológica en algunas personas. Pero para otras sí es necesaria la medicación y es muy importante porque a veces la gente no quiere en la iglesia llevar a sus jóvenes o recomendarlos con un psiquiatra por ese miedo que se tiene, ese estigma de que está prohibido, ¿no? Y eso es una parte también importante como el de construir esa parte para las personas para que podamos llevar a un correcto acompañamiento a toda la población que pueda tener algún tipo de trastorno de depresión o de ansiedad. Entonces, sí, el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, espiritual con el pastor o con los mentores pues son muy importantes que vayan de la mano. ¿Son curables la depresión y la ansiedad? Gloria a Dios que sí. Así es. Voy a decir así rapidísimo. Hay algo muy importante. En el libro de la psicología de los trastornos se menciona
que no es que haya una cura como tal, pero nosotros no solo estamos pensando en la ciencia, estamos pensando también en que tenemos a un Dios que es un Dios de imposibles y aunque en la medicina nos diga que no hay cura, por ejemplo, para el cáncer, que en la psicología nos diga que no hay una cura para la depresión o la ansiedad, nosotros hemos visto de casos donde se han curado personas que tienen cáncer y no hay una cura para el cáncer. Se han curado personas que tienen depresión y ansiedad y realmente no hay una cura científicamente hablando. Pero nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos de su poderío y podemos decir que sí son curables gracias a nuestro Dios. Yo tengo una pregunta. Bueno, hablando de esto que dices es que me llamó mucho la atención lo que decías de la estigmatización, porque mm, la iglesia en la que yo crecí, o sea, literalmente estaba demonizado el hecho de ir a un psicólogo y a veces la presión espiritual es tan fuerte que uno le da vergüenza, ¿no? Por ejemplo, yo miro a mis 20, la primera mitad de mis 20 y digo, "Ah, se me hace que estaba deprimido, ¿no? Me acuerdo cómo me sentía, me acuerdo las cosas que hacía y cómo la pasé y la verdad es que internamente recuerdo que la pasé muy mal con estos pensamientos intrusivos y toda esta onda. Y ahora me doy cuenta, pero no lo hubiera podido decir, vamos, ni siquiera tenía la oportunidad de llegar a esa conclusión porque pues toda manera ten pensamientos felices y piensa en Dios, ¿verdad? Y hace poco estuve en un webinar que hizo la iglesia sobre salud mental y dijeron esta cita que me gustó mucho que de una doctora que se llama Amy Simpson que dice, si alguien te está diciendo que tu sufrimiento acabaría si tan solo fueras un mejor cristiano, ese mensaje no viene de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como personas que probablemente estamos sufriendo y estamos en un ambiente en el que nos van a tachar o sea, nos van a querer hacer una liberación si decimos que nos sentimos deprimidos y qué incómodo, ¿no? No sé, por ejemplo, la hermana Raquel, que además está al frente de un ministerio, o las demás hermanas, pues, pero ¿cómo yo como miembro sin mayor poder, sin mayor liderazgo, solo en mi caso que era un joven ahí, sufriendo, ¿qué hubiera podido hacer? Ok, gracias a Dios porque hay misericordia, hay misericordia de Dios, porque te iba a decir, bueno, si estás en un lugar así, salte de allí, ay, salte de allí, busca ayuda, Sí. y busca ayuda. Em, Creo que hoy en día agradezco a Dios que cada vez los pastores buscamos más la preparación y estamos más informados. Y gracias a Dios por nuestra iglesia que se preocupa por este aspecto también, en el cual nosotros sabemos que no es únicamente una cuestión espiritual, sino que es una cuestión física, una cuestión de salud mental y que es más que la sanidad la da Dios, eso está clarísimo, pero que necesitamos hacer ciertas cosas más, ¿verdad? A lo mejor cambios de estilo de vida, incluso no hemos hablado de eso, pero eso es muy importante, cambios de estilo de vida saludable, porque es la alimentación es la que nos deprime, el tipo de trabajo al que tenemos, el tipo de rutina. Sí, en el mentoreo espiritual, coincido con lo que dice Hannah, el mentoreo espiritual, porque es como nuestra mente se va a ir transformando y y la, mm, la medicación cuando se necesita. Y sobre todo, confiar en Dios, en que Él es quien nos da su paz. A mí me gusta mucho San Juan 14, donde dice la palabra de Dios, les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice, no es como el mundo la da.
Y yo creo que este es un reto para los pastores y los líderes, líderes de jóvenes, líderes de células, que nos capacitemos más sobre el tema y que pidamos a Dios misericordia, que pidamos a Dios que nos dé un espíritu compasivo y prepararnos sobre este tema cada vez más. Sí, yo quisiera agregar parte de a la pregunta de Armando, es esto que ya estamos haciendo, ¿no? O sea, o ustedes que han tomado la iniciativa de hacer y de difundir. Y yo percibo la Iglesia del Nazareno como una iglesia abierta en cuanto a estos temas, ¿verdad? Por lo que hemos escuchado y abierto, que reconoce como una enfermedad, como una necesidad de atención física, mental, espiritual. Eh, yo quiero hacer una comparación como, por ejemplo, están muy acostumbrados, incluso en la iglesia hay personas con hipertensión, con diabetes, que predomina, pero nunca pensamos en la ansiedad, en la depresión como enfermedades parecidas, ¿sí? Nos cuesta trabajo. Y me viene un ejemplo, a ver si lo puedo explicar. Por ejemplo, en la iglesia estamos pues en contra porque la Biblia nos habla de dañar nuestro cuerpo por el tabaco, el alcohol, las drogas. Sin embargo, tomamos Coca-Cola. Entonces, es algo que como que no se ve mal, al contrario, ¿no? Se la llevamos y la compartimos al hermano. Sin embargo, si realmente nos pusiéramos a reflexionar lo dañino que es, yo creo que bueno, yo esperaría que la dejaríamos. Entonces, muchas veces estamos tan acostumbrados y dices, no, yo soy mi hipertensión, mi diabetes y todo eso. Pero cuando hablamos de estos temas, como que cuesta trabajo. Y creo que esta charla es parte de difundir eh, que estos problemas son enfermedades que son multicausales, ¿sí? Yo estaba recordando otros aspectos acerca de la atención. Eh, Puede ser que una persona tenga depresión, ansiedad y en realidad lo que tiene es un problema en la tiroides o tiene hipertensión y se sienta ansioso, ¿sí? O sea, hay un problema orgánico. Son muchos los motivos, pero también como parte del tratamiento hay diferentes motivos. Puede ser la deficiencia de una vitamina, de zinc, de vitamina D, por ejemplo, y que necesite suplementarse simplemente. Entonces, a mí me parece un poco muchas de estas enfermedades, como decía Hanna, a pesar de que los libros hablan de que es difícil curarse o que algunas no se curan, nosotros hemos visto muchos ejemplos porque hay muchas causas. Si es una deficiencia de vitamina D, de zinc, pues seguramente vas a poder controlarla fácilmente. Y otro aspecto que quiero agregar es, hablando como comunidad, es que eh, así con este ejemplo que retomábamos de Elías, Dios le envió un ángel, ¿sí? O sea, Dios le envió un ángel y yo veo que la comunidad es una parte clave en el tratamiento de estos problemas. El acompañamiento, primero, el que está por fuera, o sea, el que está sano, diríamos, que sea acompañante, que sea oídos, que tenga una palabra, como se decía, no de juzgar, sino de bendecir, de empatía, de comprender, de acompañar, de hacer sonreír, incluso al que se siente triste, ¿sí? Pero el que está pasando también ese problema es importante porque probablemente algunas personas que estén escuchando esta charla estén pasando ese problema. Algo que tiende a hacer la persona con ansiedad o depresión es aislarse. Y es lo menos que debes de hacer, aislarte, sino convivir con tu grupo, expresarlo con las personas que tengan más confianza. Y un punto clave, porque se hace una red de apoyo. La iglesia debe ser una red de apoyo para la persona con ansiedad y depresión, pero también tu familia. Tu familia es clave. Obviamente conocemos también que haya familias que están, digamos, como se cataloga médicamente a veces como disfuncional, pero siempre Dios va a enviar a alguna persona a tu lado y a tu favor. Entonces, eso también yo quería agregar. No aislarse. Es lo último que debe hacer, aislarse, sino al contrario, buscar compañía,
buscar platicar con alguien y sobre todo sabemos que tenemos las promesas en su palabra. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La ansiedad también se diagnostica por un profesional como lo hace la depresión? ¿Y a dónde te puede llevar? O sea, sabemos que la depresión puede causar la muerte, ¿no? Puede causar que se suicide o, no sé, conozco un caso de alguien que se dejó, yo pienso que estaba deprimida, no sé si estaba diagnosticada, pero pues dejó de atender su cuerpo y no hizo nada como, ay, se ahogó, se disparó ni nada, solo dejó de atender su cuerpo y pues falleció. ¿La ansiedad también te puede llevar a algún lugar así o a dónde te puede llevar la ansiedad? Bueno, me gustaría responder así también rapidito. Sí, también justamente como mencionaba, la ansiedad y la depresión pueden ir de la mano, ¿no? Por eso mencionaba que podían ser amiguitas incluso. Son comórbidos, son trastornos que puede ser, si tienes este, también podría ser que tienes el otro, ¿no? No es como que estén separados necesariamente. Puede que sí, pero puede que estén también de la mano. Y por ejemplo, al tener una ansiedad muy fuerte, un nivel de gravedad muy alto, puede llegar que la persona llegue a tener depresión y luego todos los síntomas que tienen las personas con depresión. Por eso es muy común cuando alguien le pregunta si tiene ansiedad, en algún momento pudo haber tenido un episodio depresivo también en su vida e incluso a lo mejor y no lo sabían o no sabían lo que era tener el episodio depresivo. Pero la ansiedad también puede llevar a tener de tanta preocupación excesiva, irritabilidad, impulsividad e incluso en la toma de decisiones, puede llegar a tener también sus consecuencias en gran manera. Bueno, tomar en cuenta que estamos viviendo una crisis de salud mental y que como iglesia que estamos inmersos en una sociedad, vivimos en una sociedad actualmente con muchos factores que nos pueden llevar a esta situación de depresión. Entonces, debemos de prevenir todas las enfermedades. Lo principal es prevenir y mucho de ello la iglesia podemos hacerlo. ¿Cómo? A través de la fe, de declarar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios a nuestros niños, enseñarles a que aprendan a confiar en Dios, a que aprendan a depender de Él para no caer en estos problemas de ansiedad. También a nuestros jóvenes, guiar, conducir a las familias, a los matrimonios para que no tengamos eventos catastróficos como veíamos del divorcio y todo eso, que aumentan los estados depresivos, en la escuela para padres. Entonces, la iglesia es un lugar preventivo también de cuestión de salud mental. Al estar juntos también convivir como iglesia, somos una comunidad, también hacemos este factor de prevención. Y también como iglesia, guiados por la palabra de Dios, podemos fomentar estilos de vida saludables, ¿verdad? Cada vez también como iglesia somos más conscientes de lo que estamos diciendo, pero sobre todo tenemos un Dios que nos quiere dar una salud integral. Él nos dice, y la paz de Dios gobierne todos los corazones. La paz de Dios dice que gobierne todo tu ser. Entonces, esto es algo que debemos tener bien claro, que Dios nos quiere sanos y quiere hijos felices, no eufóricos ni alegres todo el tiempo, pero sí felices con paz mental. Voy a nada más así a recapitular algunos puntos que considero son muy importantes en estos casos. El primero, no aislarse, no aislarse. Dice un dicho muy popular, ¿no? Hombre solo, presa fácil. No aislarse, buscar ayuda profesional, buscar ayuda y acompañamiento espiritual, buscar y creer en la palabra de Dios. Es un ancla y un cimiento muy fuerte. Cambiar de hábitos, cambiar de estilo de vida. Y una cosa que yo quisiera agregar también, abusado con quien te juntas, porque de repente eso es un factor muy en nosotros que influye, que marca las vidas en ese sentido. Y el último, no Coca-Cola. No sé si quieren agregar algo más por ahí.
Creo que han sido muy claras las doctoras, Hannah, han sido muy claras. Hermanos, amigos, quienes vayan a ver este programa, por favor, déjenos ahí sus preguntas, sus comentarios, déjenos ahí. El tema es muy importante, es muy delicado y creo que tenemos que estar todos bien alertas en este sentido. Buscar ayuda, buscar la guía de Dios y como pueblo, como comunidad, permanecer juntos. A mí me encantó lo que decían hace rato, no condenar y no juzgar. Comentamos con mi esposa hace rato, es que realmente no llegamos a comprender lo que siente la persona. O sea, somos muy rápidos en decir, ay, eso se te quita solo o algo así, y no comprendemos lo que siente por dentro. Y como comunidad tenemos que aprender a humillarnos y a orar y a expresarnos ese cariño, esa amistad, esa paciencia, porque en estos procesos yo veo que debe haber mucha paciencia y mucho amor, porque al principio las personas que están padeciendo esto, pues no, hay un rechazo muy marcado, no quiero eso, y llegas y los abrazas y hasta te hacen así, o mucho rechazo en ese sentido, pero en esos casos hay que insistir y pedir la guía del Espíritu Santo para que nos diga qué palabras usar, qué acciones hacer, qué detalles compartir con ellos, ¿no? Y todo eso para hacer iglesia. Una iglesia, dice su palabra, una iglesia victoriosa. No somos una iglesia vencida, una iglesia victoriosa. Y mientras estemos aquí en este mundo, Jesús mismo lo dice, aquí va a haber muchas aflicciones, muchas cosas, pero sobre todas esas, recordemos que yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, con nosotros, Él está con nosotros. ¿Cómo? En su palabra, como decía la doctora Yoli, ¿cómo? En el acompañamiento, esos ángeles que se vuelven los hermanos de la iglesia, en esos ángeles que de repente de quien menos nos imaginamos, viene un detalle que nos conforta el alma y nos conforta el corazón, Y ¿verdad? una cosa, Chava, perdón, ahorita me acordé porque Adelante, hermano. también a veces nos toca o nos tiene que tocar a nosotros ser esos ángeles que hablaban. Si de repente cuidan a sus chavos, si de repente alguien se ve triste o deja de ir, porque tenemos, a veces como líderes tenemos esta frase del jarrito de Tonalá, ¿verdad? Decimos, ya dejó de venir porque alguien no lo saludó y nos burlamos de ellos, ¿no? Y, ay, es insensible. Y yo he visto que cuando te tomas el tiempo de escribirle a esa persona, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste? A lo mejor resultamos enfadosos, pero pienso que el que nos consideran enfadosos es menor peligro a que estén pasándola muy mal y que no estemos ahí para ellos. Creo que es muy importante como amigos en la iglesia, pero sobre todo como líderes, ¿verdad? Como pastores. Yo no soy pastor, pero los son pastores. Yo cuando he tenido jóvenes a mi cargo, me preocupo mucho por ellos cuando dejan de estar y me da mucha tristeza si de repente no están y a lo mejor no han ido a la iglesia en 3 años, pero de todos modos cada cierto tiempo, oye, ¿cómo andas? Y eso tiene un impacto porque ellos se acuerdan. Y no lo hacemos para que vayan a la iglesia, lo hacemos para que no vayan a padecer. Entonces, cuiden mucho a sus chavos, no los juzguen, no los hagan menos. Preocúpense por ellos y si ahorita escucha, está pensando en uno, mándale un mensaje en este mismo momento. Dile dónde estás. Te extrañamos, te queremos y queremos verte. Muy bien. Muchas gracias. Quiero, antes de terminar, doctora Raquel, ¿nos puedes guiar en una oración? Sabemos que el tema ha sido delicado, sigue siendo delicado. Hay de repente estigmas que se tienen que quitar, pensamientos que se tienen que borrar de nosotros y actuar conforme a lo que Dios nos manda como iglesia y como hijos de Él. Entonces, quisiera pedir a la doctora Raquel que nos guíe en esta oración antes de finalizar ya este episodio. Amén, con mucho gusto. Vamos a orar. Sabemos que todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo, porque tu palabra, Señor, dice que el Espíritu Santo sería un consolador
y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Gracias por haber estado en este tema, por haber compartido y haber escuchado a mis hermanas, a mis hermanos. Padre, en esta hora primero queremos pedirte perdón por lo que no hemos hecho, por aquellas personas a quien no hemos consolado, con quienes no hemos hecho la labor que debíamos de haber hecho. Perdónanos, Señor, y te suplico que cada día como líderes, a cada uno de mis hermanos que esté escuchando este podcast, a cada uno nos ayudes a tener un espíritu compasivo, un espíritu empático, a tener un corazón misericordioso para aquellos que están atravesando de un estado de depresión o de ansiedad. Tener un corazón empático hasta con ellos mismos. Si alguno de mis hermanos que en este momento está escuchando este podcast, esta grabación, te pido, Señor, que tú le abraces con tu amor, que tu Espíritu Santo sea ese paracletos, ese consolador, ese ayudador, esa fuerza, Señor, que lo ayude a levantarse, que le convence, Señor, de su necesidad y que le restaure su mente y su corazón. En esta hora, Padre Santo, te suplico que tú nos ayudes a hacer esas manos que abrazan a aquel que está sufriendo, esas manos que tranquilizan, que dan paz, a ser infundidores de confianza, a predicar las verdades de tu palabra, Señor, con poder, para que nuestros niños dejen de tener miedo, dejen de tener depresión, dejen de tener ansiedad, para que nuestros jóvenes puedan afirmar su valor en ti, para que nuestros matrimonios puedan seguir, Señor, firmes confiando en quien tú eres. En esta hora, Señor, te suplicamos que nos bendigas como iglesia y que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser agentes de paz, agentes de amor, que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu, como dice tu palabra, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En esta hora te suplicamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por toda nuestra iglesia, por nuestras iglesias locales, por nuestro distrito. Y pon, Señor, ponnos a quién debemos de servir, a quién debemos de ayudar, con quién debemos de mostrar tu amor y tu compasión. Te damos gracias, alabamos tu nombre, porque yo sé, Señor, que tú vas a obrar a través de este podcast, tú vas a liberar corazones y tú vas a restaurar salud mental, vas a restaurar gozo y alegría en los corazones, porque así eres tú. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero terminar leyendo 2 versos nada más, un salmo en la versión Dios habla hoy, que me encantó esta versión, es Salmo 94:19, dice: en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Y luego en Filipenses dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias, Hannah, con el corazón. Gracias, doctora Yoli. Gracias, infinitamente gracias. Raquel, gracias por tu increíble apoyo también. Mimi y Armando, gracias por ser la onda en esto, de veras. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia, por tu apoyo. Sabemos que es una hora un poquito difícil. Mañana hay que trabajar, pero gracias a Dios por sus vidas. Y que esto llegue hasta donde tenga que llegar, para que el mundo conozca quién es Dios, qué es su palabra. Amén. Y que hay sanidad, salvación y que somos una iglesia victoriosa. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Armando. Bendiga. Lidia, muchas gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Hasta luego. Que estén bien. Bendiciones discipuladoras. Nos vemos la próxima. Son 10 episodios. Vamos en el 5. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Una producción de Discipulado Nazareno Internacional, Distrito Occidente de México.